Buenas a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de LDD Override, que es una opción relativamente nueva que tiene Savix en el momento en que hace los Low Level Discover, ¿sí? Eh, vamos a hablar rápidamente de qué es el LDD. Cuando nosotros tenemos que descubrir o necesitamos monitorizar ítems que realmente no sabemos cuántos ítems eh, tenemos la funcionalidad de los LDDs. El LDD más típico es el de File System o el de los servicios de una máquina, pero hay bastantes más casos de uso. En estos casos, nosotros, por ejemplo, cada máquina puede tener N file system llamados de distintas formas. Entonces, si los quisiéramos monitorizar, ¿qué hacemos? Creamos un LDD que nos dice todos los file system que hay, y a partir de ahí nosotros ya le creamos ítems genéricos o triggers genéricos que se aplican a esos ítems descubiertos. Entonces, por ejemplo, si nosotros descubrimos un file system barra, un barra var, un barra home usuario 1 y un barra home usuario 2, todos tienen la misma digamos, forma de funcionar. Queremos saber el porcentaje de utilización y generar un trigger que nos diga, por ejemplo, un trigger de warning, que si está superior a la utilización el 75%, nos genere una alerta. Estos ítems son genéricos, aplican para un ítem descubierto dinámicamente. Entonces, se llaman ítem prototype. Son ítems genéricos. Los triggers también son genéricos, se van a aplicar a un ítem prototype, con lo cual se llaman trigger prototype. Tenemos graph prototype y host prototype. Son distintos tipos de cosas que vamos a ir generando. Para la práctica vamos a trabajar ahora con los LDD Override, que es una opción que nos permite modificar en tiempo de autodiscover el LDD, cuando se ejecuta el LDD para ver si hay nuevos ítems o no. En ese momento nosotros podemos cambiar propiedades y flexibiliza la creación de estos ítems, trigger, gráficos y host. Pues nosotros creamos algo muy genérico, pero dependiendo de una causística podemos decidir que el host se comporte es decir, haga alguna cosa diferente, por ejemplo, para un host en especial que habilite el inventario, o que a un ítem especial le cambio la frecuencia de utilización, o que para un trigger le baje la prioridad. Estas son las cosas que podemos hacer con los LD Override. Hay dos videos que les dejo, uno del curso de Savix que dejé en YouTube, que es una práctica para que vean lo de Low Level Discover, cómo va, cómo funciona. Es muy potente y es una de las funcionalidades que recomiendo que utilicen si pueden, porque le da mucha vida y facilita mucho el uso de Savix. Y después uno de Dimitri Lambert, que habla concretamente de los LDD Override. Lo mismo que estoy hablando yo está explicado por él. A ver, cualquiera de los dos, lo importante es que les aclare las ideas, que conozcan la funcionalidad y la puedan utilizar si la llegan a necesitar. El curso, bueno, las explicaciones de él son muy, muy buenas. Miren los videos de él también porque son muy buenos. Básicamente, y como repaso, tenemos dos formatos. Pre-versión 4.2, el formato de un LDD tenía el campo data. Post-versión 4.2 ya no lo han eliminado, es un simple array. Antes era un JSON con un data y un array. Bueno, le han eliminado el data y es un array de clave valor. ¿Sí? La clave es única, tiene que ser siempre, se tiene que llamar igual, y los valores son los que van a ir cambiando. Podemos tener tanto clave valor en un registro como los necesitemos. No hagan acá, si descubren el file system barra, no creen claves que sean el uso de la CPU es del 80%. Esto no es un ítem. ¿Sí? Esto es un LDD. Lo que hace es busca los file system. Luego crearemos ítem para ver cómo está la utilización de ese file system. No tiene sentido. Guarden cosas útiles al momento del autodiscover. ¿Sí?
Bueno, y esto ya se los comenté, el LDD override es la sobreescritura de cualquiera de estos valores, item, trigger, gráficos o host prototype en el momento mismo del discover. Para poder hacer todo esto, yo creo unos, es decir, para crear un ítem, podría usar los de file system. Es el ejemplo que hizo Dimitri en su, en su video. A mí me pareció más simple o más rico crear, que vean cómo creamos un discover nuestro, qué fácil es. Es tan simple como crear un fichero que devuelva estos datos, ¿sí? Un host con un valor que va a ir variando, pero la macro se llama host, siempre es la misma. Una macro path, como son de LDD, llevan numeral, ¿sí? Acuérdense, las de usuario llevan dólar, las de sistema no llevan nada y las que llevan numeral son de low level discover. Un path a una carpeta y una descripción, algo. Esto luego lo usaremos para aplicar las reglas de override, ¿sí? Iremos mirando distintos valores de estos y según el valor que tenga. Luego crearé otro para que vean cómo se puede autodescubrir y nuevos ítems. En este hay 5 workers, aquí llegamos hasta los workers 10. Una tontería para que voy a cambiar en manualmente el script y van a ver que esto descubre más cosas. Luego volvemos y veremos cómo las elimina. Creo dos user parameters, uno de cluster discovery que ejecuta el de nodos, el que vimos anteriormente. Entonces, cada vez que ejecutemos cluster discovery, él va a invocar el LDD, mejor dicho, va a ejecutar cluster discovery que listará los nodos que hay. Simplemente este es el que es de LDD discovery. Y después tenemos un cluster status. Por cada uno de estos hosts vamos a obtener esta información que está en este script. Es decir, el porcentaje de utilización de ese nodo es un número de 0 a 100 aleatorio. Esto es solo a modo para poder tener algo que mostrar en las métricas. Y va a devolver un up o down, un 0 o 1, que 0 es down, 1 es up, si en el directorio, en el path, tiene la palabra, un fichero down. Si tiene un fichero down, el nodo está caído. Esto es para simular que un nodo cae o un no cae, ¿sí? Muy poca cosa. La estructura como de trabajo es un directorio OS y dentro de OS tengo OS master 1, 2, 3, los workers, y donde tengamos OS master 2, por ejemplo, down, quiere decir que este nodo está down. Si eliminamos el fichero down, lo va a devolver como up. Y el get status devuelve el status 1 o 0, 1 si no tiene la palabra down, 0 si tiene la palabra down, y un pusage que es como dije antes, es aleatorio. Vamos a usarlo como un porcentaje de 0 a 100 de utilización. Se va a generar dinámicamente. Pues sin más miramientos, vamos a ver, para poder usar esto vamos a crear un host, que va a ser un host, yo lo he llamado OpenShift, es un host virtual, ¿sí? Vamos a Configuration Host, este host lo tengo aquí, es un host virtual, un pseudo host, en realidad es un servicio para mí, casi OpenShift es un cluster y no tiene una IP, entonces le pongo 127.0.0.1, que es propio localhost. Lo que sí, cuando le aplique el template de LDD, él va a buscar y a ejecutar todo esto en la propia máquina. En este caso va a ser en Zabbix, ¿sí? Entonces él va a autodescubrir. Esto, la idea sería por ahí llamar a una API que nos dé lo que el autodiscover, ¿sí? El LDD, lo que descubre el discovery. Pero en este caso, bueno, yo lo resuelvo con scripts para que tener información. Bueno, tenemos esto. ¿Qué otras cosas tenemos? El template. He creado un template de LDD override que tiene un único ítem de discovery. ¿Qué hace este ítem de discovery? Tiene un ítem que se llama nodos.
Este es el que va a ejecutar el cluster discovery, que va a ser el listado de las máquinas. Así que yo tengo, y para cada cosa que descubra, va a crear 3 ítems genéricos, 3 ítem prototype, 3 trigger prototype, y va a aplicar uno de host prototype. Es decir, por cada cosa que yo encuentre en LDD, él va a crear 3 ítems. Si yo tengo 10 máquinas, 30 ítems, 30 triggers. Y 30 va a crear 30 hosts. Entonces, ¿cómo es el LDD? Básicamente, le pongo un nombre, le digo que es de tipo agente y que ejecute el user parameter cluster discover. Si nosotros nos venimos a la máquina y ejecutamos un Zabbix get, esperen que lo estoy copiando, un Zabbix get, perdón, Zabbix get de cluster discover, él nos da esta información. Esto es lo que va a alimentar a este LDD. Por cada línea que hay en el array, él va a crear 3 ítems y 3 triggers. Para el host OS master 01 va a crearlo, le va a dar un group OpenShift, un path y una descripción. Que esos son macros del propio LDD Discover, ¿sí? Entonces, con esto, que se ejecuta cada una hora, y este dato es importante, mantener los resultados perdidos, es decir, si ante un Discover, que lo vamos a hacer luego, encuentra esto, al siguiente Discover no encuentra alguno de los ítems, lo elimina. Si nosotros acá le ponemos 30 días, una hora, lo va a mantener durante una hora y luego lo va a eliminar. Importante que el intervalo se acorde al volumen de cambios que tiene. Es decir, si esto se cambia una vez al día, pues le ponemos un update interval de un día. Si esto es algo muy dinámico, le ponemos un update interval más cercano al tiempo de refresco. Siempre podemos venir y ejecutarlo en el momento. Es decir, no hace falta esperar un día para que se ejecute, ¿sí? Entonces, recuerden, el Discover va a ejecutar esto, un cluster Discover. Aquí lo vemos. Entonces va a ejecutar el cluster Discover y va a empezar a crear cosas para estas cosas descubiertas. ¿Qué es lo que va a crear? Va a crear un ítem prototype master y 2 ítems dependientes de ese master. ¿Qué es el master? Ejecuta un cluster status y le pasa como variable el path. ¿Sí? Recuerden, es cluster status y le pasa como variable el contenido este. ¿Por qué hago esto? Porque el cluster status es una key. Si yo solo pongo cluster status y no lo dejo así, él va a intentar ejecutar cluster status para cada uno de los ítems. Pero es una clave, entonces él va a ejecutar, la clave se va a crear como cluster status. Y para el segundo ítem se va a llamar cluster status también. Vamos a tener ya dos cluster status, dos claves iguales y vamos a tener un error de clave duplicada. Entonces una buena práctica es que creamos una clave y le pasamos, a pesar de que no se utilice para nada, le pasamos una variable. Entonces, para el primer ítem se va a llamar cluster status OS barra master 01. Para el siguiente se va a llamar cluster status OS master 02. Ya no va a haber ya van a ser diferentes las claves. Y eso nos indica que eso nos va a permitir que no tengamos claves duplicadas. Es el error más típico que se crea cuando creamos Low Level Discover, que tener el de clave duplicada, porque para cada valor que vaya descubriendo queremos crear una clave y para el siguiente la misma clave y para el siguiente la misma clave y no nos funcionan los Low Level Discover. Y estamos viendo que está todo bien. Sí, el Discover está bien, todo está bien, pero cuando creamos la clave estamos creando la misma clave para todos los ítems que autodescubre. Entonces, nada, pongámosle entre corchetes alguna de las variables del propio Discover y ya va a ser única. Alguna de las variables que sea única, ¿sí? En el Discover. En este caso es Master 1, Master 2, Worker 1, Worker 2, entonces siempre va a ir variando y nunca vamos a tener la misma. Y luego creamos dos ítems dependientes que van a utilizar el cluster status, el resultado, lo que recojan del cluster status, y lo van a sacar el porcentaje de utilización y el status.
para ese host en particular. También, si yo dejo pusH, van a haber más de un pusH. Pero pusH de OS Master 1 hay uno solo. OS pusH de Master 02 hay uno solo. Entonces recuerden lo de las claves, es importante. Master. Le digo que es de tipo Service Agent. La clave ejecuta un cluster status que va a devolver el valor que ahora vamos a ver. Si nosotros ejecutamos esto, tal cual, él nos devuelve el status 1 que está up y el porcentaje es 10. Se genera aleatoriamente. Si lo ejecutamos de nuevo, es 1,57. Recuerden, cluster status es el script que nosotros estamos utilizando, lo tenemos aquí arriba, que lo que hace es crea carga pusH con un valor de 0 a 100 aleatorio y un status dependiendo de si está en down, y crea un JSON de status pusH, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, esto es un texto importante. No guardamos este dato, no nos sirve para nada porque los vamos a preprocesar. Lo vamos a utilizar como ítem dependientes. Vamos a extraer el status y el usage de ese nodo, pero la información esta la vamos a descartar para no guardar información que no sea relevante. Y el update interval, 1 minuto. Vamos a ir rápidamente al de status, por ejemplo. El de usage es igual. El de status se llama status del host de la macro que hayamos descubierto en ese momento. Es un ítem dependiente de tipo numérico y nada más. ¿Sí? Se va a quedar con preprocesamiento. Vamos a extraer el status, es decir, del JSON que recupera nos quedamos con status. Para el otro nos quedaremos con pusH. Mírenlo, vamos a verlo rápido para que no tengan dudas. Es flotante, se llama pusH la key, y aquí ¿qué hacemos? Nos quedamos con pusH. Si no está, descartamos, si hay un fallo lo descartamos, seteamos el valor a 0. Si no está entre el rango de 0 a 100, nunca se va a dar el caso en este ejemplo, pero es para incluir más reglas de preprocesamiento para que les vean cómo se usan. Si no están dentro de este rango, lo va a poner a 0. Son las dos reglas. Entonces, nuestros ítems se van a cargar con pusH y status. Y el master es el que recolecta la información, pero no la almacena en ningún lado. Luego vamos a crear 3 triggers. Uno de status down, que se va a aplicar a todos los hosts que digan que está en 0. Uno de high load y uno en warning y uno de high load en high, cuando sea mayor al 75 o mayor al 95%. Entonces, cuando este valor aleatorio sea superior al 75 o al 95, vamos a tener un trigger disparado. Y por último, porque voy a crear un LDD override, creamos host, ¿sí? Es decir, creamos un host prototype. Es un host que es esto. Vamos a crear tantos hosts como host tengamos aquí. A estos hosts los podemos meter en un grupo. En el caso los meto adentro del grupo pseudo host, porque son hosts que se autodescubren, bueno, o podría ponerle otro nombre, en realidad da igual, pero también los metemos en un grupo que se llama OpenShift. Él va a crear un group prototype, un grupo recuperado por una macro del LLD, lo va a meter a todas las máquinas que descubra, las va a meter adentro de ese grupo. Entonces vamos a ver dos cosas aquí. Vamos a ver cuando apliquemos el template que se crean máquinas, host, podemos aplicarles template también a estas máquinas. Vamos a ver a crear dinámicamente máquinas y vamos a crear ítems y triggers para esas máquinas de forma dinámica. Entonces ya pasemos al ejemplo en sí. Tenemos, como les había dicho antes, un servicio, un pseudo host que se llama OpenShift, y a este le vamos a aplicar el del override. Override este template. Fíjense, la máquina tiene una aplicación y un discover. Cuando este discover se ejecute, ahora lo vamos a forzar, va a crear tantos ítems
Va a crear 3 ítems por cada host descubierto, 3 triggers para cada host descubierto, y vamos a ver que esto se multiplica y vamos a tener muchos más ítems monitorizados en esta máquina. Entonces lo seleccionamos, lo ejecutamos y si ahora venimos aquí, fíjense, 24 ítems descubiertos, 22 triggers. ¿Qué quiere decir esto? Hemos creado ítems dinámicamente, uno de status por cada uno de los hosts que autodescubrimos, de CPU usage uno por cada y master uno por cada. Los master no los almacenamos, estos se van a ir cargando según la periodicidad del master, que es de cada un minuto, va a ir recuperando la información. Y tenemos triggers para todo esto, ¿sí? Algunos están habilitados, otros están deshabilitados, otros tienen tag, otros no tienen tag. Esto lo vamos a estar trabajando con las macros de LDD. Fíjense, tenemos triggers de información y triggers deshabilitados. Nosotros en el Discover en ningún momento tenemos ítem de información. Y por otro lado, todos los triggers están creados, habilitados y el Discover es a yes, es decir, y no tenemos tag. Esto es lo que modificamos en tiempo de con el LDD override. En el momento del autodiscover modificamos propiedades dependiendo de algunas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo del tipo de host o dependiendo de la descripción, vamos a cambiar la criticidad, vamos a habilitar o deshabilitar ítems. Esto es LDD override. Da más funcionalidad en el tiempo del discover. Y otra cosa que vemos es tenemos todos los hosts. Fíjense, tenemos ahora todos estos hosts creados. Ese es el host prototype. Dependen de nodos. Nodos es el LDD que nosotros creamos. Entonces, por cada, el Discover tiene un host prototype. Vamos a crear un host para cada uno de estos ítems que se descubren dinámicamente. Esto es típico en el VMware. Es decir, cuando nosotros queremos monitorizar un VMware, le aplicamos al vSphere un template que él va a descubrir los nodos del vSphere y a esos nodos va a aplicarle otro template que es el de máquinas virtuales. Y todas las máquinas que cada nodo, todas las máquinas que tiene ese nodo, va a crear un host. Y lo va a monitorizar si es Windows con Windows, si es Linux con Linux. Y él no tenemos que estar creando máquinas manualmente. Él automáticamente las autodescubre utilizando el Low Level Discover. Entonces, ya hemos visto que hemos creado host automáticamente, ítems automáticamente y triggers automáticamente. Pues ahora vamos a ir a las reglas en sí. Fíjense, nosotros tenemos bueno, voy a empezar en la regla de Discover, la de nodos, que es la que crea. Tenemos la pestaña de preprocesamiento, podemos preprocesar ciertas cosas, tenemos macros, es decir, si fuera recuperamos un JSON por Prometheus, podemos crear un Discover de ese. Y eso, miren el ejemplo de Prometheus y van a ver cómo se usan. Y podemos crear macros on the fly, es decir, en el momento creamos las macros. Aquí nos vienen en el Discover, ya sabemos que hay una que es host, una que es group, una que es path, una que es desk. Pero con preprocesamiento podríamos crear el string, el array de Discover y aquí extraer las macros y cargarlas. Filtrado, típico, es decir, por una macro podemos decirle que machee, que no machee con una expresión regular y hacer que aparezcan o no, o eliminar datos del Discover, ¿sí? Si se llaman, son los workers, si el host es worker, que directamente que no aparezca o que sí aparezca. Bueno, son reglas de filtrado. Las que nos tocan a nosotros son las de override. Ahora, esto es lo que le dije relativamente nuevo. ¿Y qué vamos a hacer? Dependiendo de ciertas cosas, por ejemplo, si es el worker 5, no vamos a crear los triggers de load. Si es el status, si es un worker, voy a bajar la prioridad de status. Es decir, si está down,
ya que no sea high, que sea información. Si es el worker 4, desactivo el trigger. En este no los crea directamente, no va a crear el trigger. En este sí lo voy a desactivar y le voy a poner un tag, por ejemplo. Si es worker 3, voy a modificar el comportamiento de un ítem. Hasta ahora modificaba comportamiento de trigger. Voy a modificar el comportamiento de un ítem. Si es worker 1 y 2, o 2, perdón, 1 o 2, le voy a desactivar un trigger. Este básicamente es lo mismo que desactivar este, que el que tenemos arriba, pero para que vean que podemos con una regla usar para aplicar a más de un host, porque son expresiones regulares las que van a estar filtrando, similares a los filtros de aquí. Cambiar el tiempo de refresh en el worker 10. Si es el worker 10, le hago que haga otras cosas. Entonces, fíjense, nosotros teníamos 3 triggers. Warning high para carga y un high de status. Eso es lo que vamos a estar trabajando y modificando. ¿Cómo? Por ejemplo, no crea los triggers para el worker 5. Cuando entramos, le ponemos un nombre, es mandatorio, el campo tiene asterisco. Le decimos que si aplica esta regla, continúe con las siguientes o que pare de procesar. Si aplica, ya no continúa el procesamiento. Esto supongo que, según el caso de uso, les será útil o no. El filtro, como les dije antes, si en la descripción aparece la palabra, machea con la palabra worker 5, va a ejecutar la operación que estoy indicando aquí. Hay operaciones para objetos de ítem, de trigger, de gráficos y de host. Las 4 cosas que podemos monitorizar. Para ítems, si la condición, tenemos estas condiciones, contiene, por ejemplo, high load, le puedo decir que cree el ítem habilitado o no, que el discover se haga o no. ¿Cuál es la diferencia? En el anterior lo crea, pero lo crea deshabilitado. Por default es habilitado. En el discover, por default lo descubre, y si le pongo que no, directamente no lo descubre. No va a crear un trigger. No lo va a crear deshabilitado ni habilitado. No lo va a crear directamente. El update intervalo es de 1 minuto el que tiene. Podría decirle que sean segundos. Lo puedo modificar on the fly, en el momento del LD Discover. Y cambiarle el history y el trend period, el storage period. Esto aplica para un ítem. Para un trigger, le puedo decir que si contiene la palabra high load, le puedo decir que lo cree habilitado o no, que lo descubra o no. Le cambio la severidad en el momento. Esto es lo que vamos a hacer con uno. Es decir, si es high, que lo pase a information. Y le podemos hacer que lo cree con un tag o no. Si es un gráfico, le puedo decir que lo cree o no en el momento del autodiscover. Y si es un host prototype, podemos hacer cosas típicas de un host, que lo cree habilitado, deshabilitado, con discover, que lo descubra o no lo descubra, le linkee templates o le habilite el inventario en manual automático o esté deshabilitado. ¿Sí? Entonces, esto en el momento del discover on the fly, como dije antes, lo va a crear. En este caso, nosotros si contiene la palabra high load, le vamos a decir que no lo descubra. Entonces, ¿qué pasa? Si es un worker 5, no va a tener triggers de high load. Vamos a comprobarlo. Nos venimos aquí, vamos a OpenShift, a triggers, y buscamos el worker 5. Y fíjense, solo tiene uno de status down. Status down e information. Ahora vamos, en el siguiente demo, vamos a ver cómo le estamos poniendo, le bajamos la prioridad. Pero fíjense, no está descubriendo no tiene ítem de como estos que tiene high load. El 3 tiene high load al 75 y high load al 95. El 5 no lo tiene. ¿Por qué? Porque nosotros aquí le estamos diciendo que no lo descubra. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Más rápido, así no les hago largo el video. Esto es lo mismo. Si machea el host con la palabra worker, el trigger prototype le baja la prioridad a information. Si el status es down, si contiene el trigger la palabra status down, le baja información. Nos venimos aquí. Status down. Y es un worker, information. ¿Ven?
estoy cambiando el comportamiento cuando debería ser high. Próximo. Desactivar el trigger si es el worker 4. ¿Qué hace? Si es el worker 4 y contiene la palabra high load, le pone un tag, que es esto, y le dice que lo cree pero deshabilitado. Pues vamos a ver. Si es el worker 4, están los dos triggers creados pero deshabilitados y le pone un tag que es estado desactivado en LDD override. Siguiente. Modificar comportamiento de un ítem. Esto es interesante porque hasta ahora estábamos tocando triggers. Si es el OS Worker 3, ¿qué hago? Le cambio el history y el trend storage period y le digo que lo cree deshabilitado. Pues vamos a ver si me hizo caso. Venimos aquí. Si es el Worker 3, al ítem, porque es un ítem el que estoy tocando. Worker 3 Peusage. Fíjense, le pone 7 en vez de 90 como tienen todos, 790 y está deshabilitado. ¿Sí? Lo crea el ítem, pero lo crea deshabilitado. Disculpen el lapsus, pero no encontraba las cosas. A veces me pasa. Luego, desactiva el trigger. Este es fácil, este es igual que el anterior, pero fíjense, como son expresiones regulares, puedo poner que en el host sea OS Worker 1 o con un pipe, perdón, o OS Worker 2, y ahí aplica lo demás. Y por último, el de cambia en el, si es el Worker 10, fíjense varias operaciones en una, varias operaciones con estas condiciones, ¿sí? Que son si el ítem prototype contiene master, si el prototipo contiene high y si el prototipo contiene status, y así vamos a ir trabajando y vamos a aplicar que le va a bajar el update interval a 1 si es master. Esto no, este lo creé, no funciona y ahora les muestro por qué, porque básicamente estoy trabajando si es un OS worker y aquí le estoy diciendo que si el ítem prototype es master, con lo cual no machea, porque si es un worker no es un master. Pero bueno, para que lo vean, importante, le puedo cambiar el update interval, le puedo cambiar el prototipo, le digo que lo cree deshabilitado y le pongo este tag y por último lo subo a disaster, ¿sí? al trigger prototype de status lo cambio a disaster. Son distintas formas de sobreescribir las reglas de LDD, ¿sí? De los trigger, ítems y gráficos y host. Pues nada, vamos a ver una cosita muy rápida, que es, yo les había dicho que los hosts, cuando nosotros los creamos en el Discover, fíjense aquí en el de nodos, le estoy poniendo que mantenga los resultados 0, es decir, inmediatamente que no lo descubra, o los elimina o los crea, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer una prueba. Nos venimos a host, hoy vemos hasta el worker 5. Vamos a forzar a que use la versión de script de Autodiscover de nodos 2, que ve hasta el worker número 10. Está en barra OS, barra nodos, y acá es barra OS, barra nodos. Si ejecuto el Saving Get, ahora tiene 10 scripts. El próximo Autodiscover, que es el que estamos viendo, tenemos hasta 10 workers. ¿Ven? Vamos a poner acá el host group OpenShift y lo van a ver mucho más simple. Tenemos 10 workers. Recuerden, yo le puse que el mantener los resultados hasta 10 minutos, hasta 0, perdón, 0. Quiere decir que si hay otro Discover y no encuentra los datos, los va a eliminar. Entonces, fíjense, si yo pongo nodos 1, creo que se llamaba, nodos 1 y lo cambio, hago ahora un saving get, tengo 5 de nuevo, los 5 resultados. Van a ver que como yo le puse el periodo 0 de que mantenga los datos,
inmediatamente nos elimina todos estos hosts con los ítems y todo. Y esto puede ser útil o no. Si tenemos algo que perdemos las estadísticas, ¿sí? Elimina todo. Con lo cual, si por ahí un Discover no lo descubre, nos conviene tenerlo imagínense, tenemos un Discover cada 1 hora y los intervalos de chequeos son es decir, que mantenga los ítems cada 1 hora y los chequeamos cada 15 minutos. Entonces, si sabemos que en 4 mediciones no lo descubrió, pues se lo va a cargar, ¿sí? Está bien. Podemos poner 30 días, dependerá del caso de uso. Ahora yo lo he cambiado. Vamos a hacer nuevamente el Discover, lo ejecutamos y si venimos aquí y le damos Apply, tenemos 5. ¿Por qué? Se ha cargado todos los otros. ¿Por qué no los autodescubiertos? Pues nada más, simplemente y repasando, recuerden, el Low Level Discovery es una herramienta súper potente para poder crear cosas dinámicamente, ítems y triggers. Muchos de los templates traen, mírenlos para ver cómo los utilizan. Es muy, muy potente. Y con el LDD Override podemos cambiar el comportamiento filtrándolo por macros, por expresiones de los ítems y de los triggers, de los gráficos y de los hosts que vamos creando a través del LDD Override. Pues nada más, muchas gracias, espero que no se haya hecho demasiado largo y si les gustó el video denle un like y no se olviden de suscribirse al canal. Muchísimas gracias a todos, hasta luego.